Llenaremos el formulario 500 con fines académicos en la página web capacitateyemprendeenlinea.com, página diseñada justamente para realizar prácticas del llenado de los formularios de impuestos. Ingresa a capacitateyemprendeenlinea.com. Damos clic en la pestaña Formularios Login. Elegimos el formulario 500. En esta parte, jóvenes, tenemos guías del usuario, cómo se maneja el formulario, tenemos tutoriales, enlaces a normativas y tenemos otros enlaces de interés de las instituciones del Estado, que son reguladoras, ¿no? Bien, ingresamos a llenar el formulario. En esta ocasión llenaremos el formulario 500 del impuesto a las utilidades de las empresas. En el rubro A, cabecera de la declaración jurada, se registra el número de identificación tributaria NIT del contribuyente otorgado por la Administración Tributaria. En gestión, registraremos el mes al que corresponde. Al tratarse del impuesto a las utilidades de las empresas, para el ejemplo, tiene como fecha de cierre fiscal diciembre. Entonces seleccionamos el mes de diciembre. El año se registra el año al que corresponde la declaración jurada, consignando 4 dígitos, que para nuestro ejemplo el año es el 2022. En la opción Declaración jurada original, hacemos clic en el código 534. En folio dejamos como está porque es exclusivo para uso de la Administración Tributaria. En ejercicio D se consigna el total de meses operado del ejercicio fiscal y se registra en 2 dígitos. En meses comprendidos se registra el día, el mes y el año del inicio del ejercicio fiscal. Asimismo, se registra el día, el mes y el año como fecha final del ejercicio. Es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, en el formulario, en el código 8931, seleccionamos en el día primero, el mes enero, y en el año digitamos el año que corresponde. Digitamos la fecha de cierre, que es el 31, seleccionamos el mes de diciembre y digitamos el año. Y en el rubro B, datos básicos de la declaración jurada que se rectifica, se registra el número de resolución administrativa del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia, que autoriza la rectificatoria. En el código 518, cuando el contribuyente presenta una rectificatoria disminuyendo el saldo a favor del fisco o aumentando el saldo a favor del contribuyente. En formulario, código 537, en esta casilla se registra el número de formulario y versión que será rectificada. En número de orden se registra en la casilla 521 el número de orden de la declaración jurada a rectificar. Para nuestro ejemplo no corresponde y estamos llenando la primera vez. Dejamos en 0. En el rubro C, determinación del saldo definitivo a favor del contribuyente, fila A, utilidad de la gestión de los estados financieros, casilla 42. Vamos a dividir en 2 la pantalla y al lado izquierdo contaremos con el anexo 7 y al lado derecho el formulario. Necesitamos la columna B. La utilidad del periodo es esta. Hay utilidad. Si hay utilidad, registramos en la 42. Trasladamos ese valor de 98.525. Con la tecla Tab vamos avanzando. A la siguiente fila, pérdida contable de la gestión de los estados financieros. En los estados financieros o puede haber utilidad o puede haber pérdida. Uno de los dos, pero jamás los dos. En este caso tenemos utilidad, entonces solamente llenamos la fila A, su casilla 42. En la fila B dejamos en 0 y avanzamos con la tecla Tab. Nos pide los gastos no deducibles, pero el total. Trasladamos entonces ese valor a la casilla 71 del formulario. Sin puntos, de corrido, 775.555. Luego nos pide en la fila D total regularizaciones para imputar gastos deducibles en la casilla 480. Y tenemos en el anexo 7 otras regularizaciones por 10.000. Trasladamos ese valor a la casilla 480.
En la fila E, total rentas no grabadas. En el anexo 7 lo tenemos en esta parte. Trasladamos ese valor a la casilla 495. 363.477. Con la tecla Tab avanzamos. Y hemos trasladado todos los datos de la utilidad del periodo, hemos trasladado a utilidad contable en la casilla 42. Luego tenemos la fila F, total consolidado de importes cancelados durante la gestión por actividades parcialmente realizadas en el país. No tenemos ese caso, continuamos con la tecla Tab. En el rubro ajustes, cuando utiliza el criterio de exigibilidad en el caso de ventas a plazo, en la fila G, utilidades de ventas a plazo que van a ser diferidas para la siguiente gestión fiscal. En la casilla 563 se registra el valor correspondiente a ventas a plazo, que serán diferidas el año siguiente, es decir, que no fueron cobradas, conforme lo establece el artículo 46 de la Ley 843 sobre ventas a plazo. Utilidades que deben ser imputadas al momento de producirse la respectiva exigibilidad, es decir, cuando se cobre. No tenemos ese caso. Dejamos en cero. En la fila H, utilidades de las ventas a plazo diferidas durante la gestión fiscal anterior, se registra en la casilla 589 el valor correspondiente a ventas a plazo registradas en la gestión anterior y que han sido cobradas en el presente periodo. No tenemos ese caso. Dejamos en cero. En el rubro resultados antes de compensar pérdidas, en la fila I, utilidad neta, aplica esta fórmula de manera automatizada el formulario y lo registra el resultado en la casilla 592. Revisamos nuestro anexo 7 si nos da lo mismo. Y tenemos aquí el resultado tributario de 500.064 y el sistema determina 500.063. Hay una varianza de 1 boliviano. Lo que quiere decir, se está trabajando en el Excel con los decimales y en el formulario solo permite trabajar con números enteros. De ahí es que salta la diferencia. Pero en resumen está bien, no es relevante y es, como decíamos, por los redondeos. Quiere decir entonces que hemos llenado adecuadamente este formulario del anexo 7 y el formulario 500. Luego, en la fila J, pérdida neta, también lo calcula de manera automatizada el formulario, registrándolo en la casilla 606, que para nuestro ejemplo es 0 porque teníamos utilidad. Compensación de pérdidas. En la fila K, pérdida no compensada, gestión anterior, se extrae de la casilla 1003 del formulario de la gestión anterior. Pérdida tributaria. Revisaremos nuestro enunciado si existen pérdidas de gestiones anteriores. Dividiremos en dos la pantalla. Del enunciado nos indica que la pérdida no compensada de la gestión anterior es de 30.000. Si revisamos la normativa tributaria en pérdidas no compensadas, importe que no es sujeto a actualización según lo establece el artículo 3 de la RND 10.18.705 y se puede compensar hasta por 3 años, según Ley 843, artículo 48. En su artículo 32 sobre pérdidas trasladables, el decreto 24.051, reglamento al impuesto a las utilidades de las empresas, establece que las empresas domiciliadas en el país podrán compensar la pérdida neta total de fuente boliviana que experimenten en el ejercicio gravable y será imputada hasta agotar su importe a las utilidades que se obtengan en los ejercicios inmediatos siguientes. Y de acuerdo al artículo 48, establece que cuando en un año se produjera una pérdida de fuente boliviana, esta podrá deducirse de las utilidades gravadas que se obtengan como máximo hasta 3 años siguientes. Las pérdidas acumuladas a ser deducidas por ningún motivo se pueden actualizar. Y en el caso de nuevos emprendimientos del sector productivo con un capital mínimo de inversión de 1 millón de bolivianos,
Las pérdidas podrán deducirse de la utilidad gravada que obtengan en los 5 años inmediatos siguientes a la fecha de inicio de operaciones. Este plazo también se aplica a las deducciones de pérdidas por el sector productivo de hidrocarburos y minería. Las pérdidas acumuladas a ser deducidas no serán sujeto de actualización. Lo reitera el artículo 48 de la Ley 843. Entonces, los 30.000 trasladamos a la casilla 619 de la fila K. 30.000. En la fila L de compensación de pérdidas tenemos las pérdidas no compensadas para la gestión siguiente. Esto lo calcula de manera automatizada el formulario, siempre y cuando es igual a la pérdida no compensada de la casilla 606 más esta pérdida que acabamos de registrar de la casilla 619 menos casilla 592 de la fila I, siempre y cuando sea mayor a 0. En este caso, lógicamente es menor, por tanto, da 0. Luego pasamos a la liquidación del impuesto. En la fila M, utilidad neta imponible es igual a esta fórmula, de donde tenemos 470.603 en la casilla 16 como utilidad neta imponible. A este valor se le aplica el 25% como impuesto determinado y se registra en la casilla 909. Lo realiza de manera automatizada también el formulario. En la fila O de liquidación del impuesto, correspondiente a pagos a cuenta realizado en declaraciones juradas anterior y o boletas de pago, casilla 622, se registra aquellos pagos anticipados en boleta de pago 1000 antes de la declaración jurada del formulario 500. En caso de que los pagos a cuentas se hayan realizado en forma posterior al vencimiento, deberán ser convertidos a valor presente a la fecha del vencimiento, sin considerar intereses ni actualizaciones de valor. No tenemos ese caso. Dejamos en 0. En la fila P, saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar, se registra en la casilla 640, cuando se elige compensar con este mismo impuesto, y formulario consignando el importe de la casilla 747 del formulario de la gestión anterior. Y en caso de no elegir la opción, se puede realizar la acción de repetición, verificando que el saldo de pagos a cuenta no han sido arrastrados de acuerdo a lo establecido en la RND 10.0048.13. No tenemos ese caso. Dejamos en 0. En la fila Q, diferencia a favor del contribuyente para el siguiente periodo. También lo realiza aplicando esta fórmula de manera automatizada el formulario y lo registra en la casilla 747. Por tanto, el formulario determina que es un valor de 0 porque hay un impuesto a pagar. En la casilla R, de la misma forma, realiza en forma automatizada el formulario, determinando el saldo definitivo a favor del fisco y lo registra en la casilla 996, aplicando esta fórmula. Si hacemos el cálculo aritmético, termina siendo el mismo valor de la casilla 909, porque en las otras casillas tenemos valores 0, ¿no? Y en la fila S, impuesto de crédito en valores sujeto a verificación y confirmación por parte del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia, se registra en la casilla 677 el importe a pagar con valores cuando se tiene saldo de créditos por valores registrados producto de la redención de los mismos. Este importe será verificado por el Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia, pero en caso de no existir saldo, se considera deuda tributaria. En la fila T, impuesto a pagar en efectivo, se registra el resultado aritmético de la fórmula de la casilla 996 menos la casilla 677. Siempre y cuando la casilla 996 sea mayor a la casilla 677. Nota importante, al hacer la declaración jurada,
y llenar esta casilla, se debe tomar en cuenta que se tiene que tener el monto en efectivo para cancelar a la entidad financiera autorizada por el Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia. De no tener el efectivo, se deja en cero y se declara de la misma manera para evitar el incumplimiento a deberes formales por no presentar dentro de plazo. Consideraremos que se tiene el efectivo y pagaremos en su término. Entonces trasladamos el mismo valor de la casilla 996 menos 0. Una vez concluido el llenado, revisamos una vez más y clicamos en imprimir. Y podemos guardarlo y presentarlo a la plataforma educativa si somos estudiantes. Y si tenemos una consultora, nos sirve el formulario como una preliquidación para poderle hacer conocer al cliente cuánto es su deuda tributaria y que debe preparar el efectivo para declarar en el formulario oficial del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia en forma oportuna. Luego nos falta realizar los registros contables. Lo resolveremos la próxima clase, que te dejo en la tarjeta en la parte superior derecha de la pantalla. Nos vemos dentro. Para más videos, si aún no te has suscrito, suscríbete y comparte. Te leo en comentarios.